En estos tiempos que nos ha tocado vivir, que son tan raros, ¿no? Para eso, eso no es, son tiempos extraños y que no es extraño para nosotros todos lo que está sucediendo. Pero algo lo que sucede hoy en día es que nos dicen, nos invitan es, haga lo que usted quiera, haga lo que su corazón le diga, no se sienta juzgado por nadie, haga lo que quiera, en todo, usted haga lo que quiera, usted es libre, nadie lo puede juzgar, vístase como quiera, diga lo que quiera, mejor dicho, todo lo que queramos cada uno en esta época donde hay pluralismo, donde todo se vale, pues haga lo que quiera. Y pensaba si la iglesia no es algo parecido, ¿no? Yo voy a una iglesia donde yo me sienta bien, donde de alguna manera me dejen hacer lo que quiera, que me sienta a gusto y donde me quiera quedar, donde no me digan lo que tengo que hacer. Y ustedes seguramente recordarán, hay iglesias donde aún todavía, pero antes le decían cómo tenía que ir vestido, ¿cierto? Cómo tenía que sentarse, hombres a un lado, mujeres a un lado, todavía algunas así, pero y la gente dice, no, a mí no me gusta eso, a mí me gusta que me dejen libre, que me dejen sentar donde quiera, que yo pueda ir donde quiera, que vaya las veces que quiera. Yo quiero, igual que como en cualquier otro lugar, ¿no? En cualquier otro lugar. Que podamos hacer lo que queramos, que llevemos la mascota, lo que quiera, déjeme donde sea, ¿no? Y es que en esta época donde hay tanta oferta, tanta variedad, cambiar de iglesia e ir de iglesia en iglesia para encontrar aquella que es la iglesia a la medida, se vuelve hasta divertido, porque tú vas y conoces, ¿cierto? Y tú llegas a documentar, es como, eso de conocer iglesias es como los que de pronto se separan y se vuelven a casar y se separan, se vuelven expertos, ¿cierto? Como le dijo algún día a otro, a un hombre a otro que tenía problemas en su matrimonio, le dijo, tranquilo, no se preocupe, no se cargue por eso, sepárese, yo tengo 5 matrimonios y yo sé qué es eso, yo soy experto en divorcios, entonces no se preocupe. Y con la iglesia sucede igual, usted viene una, va a otra y se vuelve eso hasta divertido. Hace un tiempo, ya hace algunos años, escuché a alguien que decía que le gustaba esta iglesia porque no lo molestaban, no le decían lo que tenía que hacer, no lo molestaban por el diezmo, no se le obligaba a hacer nada ni a decir nada, le dejaban hacer lo que quisiera, que no lo molestaban para nada. Eso siempre ha quedado en mi mente, en mi corazón, y durante mucho tiempo me he preguntado, esa afirmación y otras que he escuchado en el camino muy parecidas a esas, ¿cómo las tomo? ¿Como reclamo? ¿Como halago? ¿O como irresponsabilidad? Miren ustedes que le digan así, tranquilo, a mí me gusta aquí porque aquí me dicen lo que quiero escuchar, no me molestan para nada. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo tomo yo eso? ¿Eso es una afirmación? ¿Es una crítica? ¿Cómo tomamos nosotros esas cosas? Porque es parte de lo que sucede hoy en día. Y como decía ahora, todos queremos estar en lugares donde nadie nos moleste, donde nos sintamos a gusto, donde se nos diga lo que queremos escuchar, donde no se nos diga lo que tenemos que hacer, donde podamos sentirnos bien y podamos estar, como dicen por ahí popularmente, muy de moda, donde podamos estar sabrosos. Y eso incluye la iglesia. Al fin y al cabo, hoy en día asistir a la iglesia está muy lejos del concepto de ser parte de la iglesia o de ser miembro de la iglesia. Que eso algunos lo alcanzamos a conocer, algunos alcanzamos a hacer como tocaditos con eso de que yo soy aquí porque tengo sentido de pertenencia. Otros quizás ya no lo alcanzaron a vivir, pues lo lamento por ustedes, pero es parte de lo que quisiéramos como retomar cada día, ¿no? Frente a esto nos preguntamos entonces, ¿cómo debemos entonces comportarnos en la iglesia? ¿Cómo debemos ir vestido, no? Porque las modas también cambian, ¿no? ¿Cómo deben estar los de la alabanza aquí? Eso antes se veían todos disfrazaditos, todos de camisa del mismo color, no sé qué, ¿cierto? Porque nadie se dice, yo me acuerdo, ayer caminando y recordando esta reflexión, me acordaba hace unos 25 años que llegamos a Medellín y estábamos en el seminario, íbamos a la iglesia, una iglesia parecida a esta, como nosotros, muy, no digamos abierta, tampoco liberal, porque eso sería ofensivo, pero muy, ¿cómo diríamos? Tampoco ¿Cómo? Tranquila, exactamente. Pero resultó que
hubo unos momentos donde en primera fila se sentaban las señoras con unos shorts así, con unas minifaldas, y uno que predicaba acá, pues uno viene consagradito al Señor, pero es que eso ahí al frente, por favor, y nos sucedió muchas veces. Y el pastor, y empezamos a orar porque eso era incomodísimo. Pero ¿cómo le decimos a la persona que no, pues que venga un poquitico más cubierta? Que se haga más atrás. Pero sentado en primera fila, y no era una, eran varias. En serio. Era tremendo eso, complicado. Pero entonces, ¿cómo le dices tú a la gente cómo tiene que venir vestido? Difícil, ¿no? Y las modas que son modas, ¿no? Esos pantalones rotos que traen ahí, bueno, no sé, son cosas que... Entonces, ¿cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Cómo debemos ir a la iglesia? Lo lindo es que el apóstol Pablo nos da la respuesta. En el primer libro, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, que lo mencioné hace 15 días, Pablo habla de algo de eso, ¿no? Dice, y quiero que hoy estudiemos por qué debemos tener una forma de comportarnos en la iglesia de una manera específica. Y ustedes dirán, bueno, aquí nos van a decir cómo hay que venir vestidos, cómo hay que venir peinaditos, ¿cierto? Pero que dice, primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, dice así. Y es literal, Pablo lo dice a Timoteo, dice, bueno, Timoteo está en Éfeso, él es discípulo de Pablo, lo dejó en Éfeso, está pastoreando la iglesia, quizás plantando la iglesia, y le dice lo siguiente: aunque espero ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, escribo estas instrucciones para que si me retraso, noten esto, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Yo de pronto voy a verte, pero me demoro de pronto. Si no voy, quiero que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¡Wow! ¿Cómo hay que portarse en la iglesia? ¿Cómo hay que ir a la iglesia? ¿Cómo hay que comportarse en la iglesia? Que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, le dice Pablo. Y mire que cambia, que es una cosa rarísima, Pablo ahí, porque después menciona una cosa que no sabemos por qué cambió, pero los teólogos y los intérpretes han encontrado y creo que nos ayudan a entender esto. Dice, no hay duda, dice, de que es grande el misterio de nuestra fe. Eso dice esta versión, pero literal la dice, es grande el misterio de la piedad, dice el texto en griego y la Reina Valera. Dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y lo escribe, algunos dicen que es un himno, dice, Él, hablando de Cristo, se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Dice, el misterio de la piedad, el misterio de nuestra fe es este, que Jesucristo se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con comportarse en la iglesia? Y ya vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo. De ahí en adelante, ustedes lo animo a que lo leen, porque aquí termina el capítulo 3, el capítulo 4 empieza hablando de, porque esto que quiero que sepa es que va a venir gente que los va a engañar, hombres engañadores y una cantidad de cosas. Después viene y le dice cómo deben comportarse, qué es lo que él tiene que enseñar. Más adelante viene y le dice, ¿te acuerdan ustedes que hablamos hace una semana acá de las viudas? ¿Se acuerdan que el que no provee primero para la de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo? Tiene que ver con ese discurso. Cómo tratar a las viudas que se habían vuelto un problema en la iglesia, cómo debía él como joven tratar a los ancianos, a las hermanas. Todo eso tiene que ver con esto, pero aquí parte todo esto. Entonces, que el Señor nos hable esta mañana a través de su palabra. ¿Cómo es que espera que nos comportemos en la iglesia? ¿Cómo es esa iglesia que Él quiere a nuestra medida, a la medida? Porque seguramente yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es la iglesia a la medida? Algunos dirán como aquella persona que me dijo, que no me molesten para nada, que no me hablen del diezmo, que no me digan cuándo tengo que ir, que no me digan que apague el ventilador o el aire o que me lo prendan, todo eso. Yo busco la iglesia a mi medida, que canten como los ángeles, que el predicador sea de tal manera, bueno, de todo. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, que nos permite estar aquí reunidos como iglesia, allí en casa, los que están conectados, los que seguramente escucharán esta reflexión también. Señor, bendícenos y háblanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros cristianos
tuvieron que ser enseñados en cómo debían comportarse en todas partes, cómo ser miembros de la iglesia naciente. Era una cosa nueva para ellos. Muchos traían el trasfondo de la sinagoga, pero muchos, como estos, eran gentiles que creyeron en Cristo y que no tenían ni idea cómo se comportaban, cómo se comporta uno en la iglesia, qué se hace en la iglesia, cómo se va vestido a la iglesia, qué se dice en la iglesia, qué se come en la iglesia, todas esas cosas. Claro, no solamente enseñaron eso, enseñaron también cómo se debían comportar en la familia de los cristianos, y hay varias referencias en Efesios, en Colosenses. Pedro también dice algunas cosas de cómo se debe tratar a la esposa y todo eso. Todo eso tuvieron que enseñarlo los cristianos. Cómo se debía comportar un cristiano frente al gobierno, también lo enseñaron los cristianos, que a veces lo olvidamos nosotros. ¿Qué debíamos nosotros como cristianos ver en los gobernantes y todo ese tipo de cosas? Y obviamente también enseñaron cómo se debían comportar los cristianos en la iglesia, de la cual hacían parte. Cómo se comportaba. Y aquí Pablo, claro, este no es el único texto, hay muchos más que hablan acerca de eso, de cómo, pero le dice literalmente Pablo: porque si me demoro, quiero que sepas cómo debes comportarte en la iglesia. Y más adelante dice, eso tienes que enseñarlo a otros también. Timoteo, como le digo, está en Éfeso, y para orientarlo, Pablo debe decirle cómo se comporta y cómo enseñar a la iglesia cómo deben ser, ¿no? Al parecer, lejos de ser la iglesia el lugar donde uno hacía lo que quería, porque uno seguramente entiende aquí, y si usted, les he dicho varias veces, las cartas sobre todo, pero quizás todo el Nuevo Testamento fue escrito, quizás voy a decir algo, puede sonar como ofensivo, en reacción a lo que estaba pasando con la iglesia, porque se sabía de todo, porque si no había una guía, se inventaban de todo. Entonces los apóstoles dijeron: un momentico, la cosa es así, y empezaron los evangelios. Así fue lo que enseñó Jesús, los cristianos tienen que hacer eso, y tenemos el Nuevo Testamento precisamente porque así. Y hay otros libros que, aunque no son sagrados, son muy interesantes. Tengo un libro que se llama La Didaqué, muy interesante, que habla de cómo se bautizaba la gente, cómo hacían la Santa Cena, muy bonito, que no son cosas que tenemos que hacer, pero que son muy inspiradoras, les digo. Y aquí, como digo, la iglesia, lejos de ser un lugar donde se hacía lo que se quería cada uno, donde no se incomodaba a nadie, Pablo le da instrucciones claras sobre lo que debe ser el comportamiento activo, noten esto, de un cristiano dentro de la iglesia. Y lo mencionan, dos cosas quiero mencionar esta mañana. La pregunta que haría cualquier persona hoy en día es: ¿por qué debo comportarme especialmente en la iglesia? Yo soy el mismo en el lugar donde vivo, yo soy el mismo en el trabajo donde vivo, yo soy el mismo en mi casa, en todas partes soy el mismo. ¿Por qué en la iglesia debía ser diferente yo? Diríamos hoy en día. ¿Por qué en la iglesia debo comportarme de una manera específica? Así como me comporto en el vecindario, así como me comporto en la empresa donde trabajo, en el club donde me divierto, en la universidad donde me preparo, en la familia con la que vivo, así debo comportarme yo en cualquier parte. Sin embargo, ustedes vieron que Pablo dijo algo sencillito, le dice a Timoteo: para que sepas cómo comportarte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Eso cambia mucho, mucho. La instrucción de Pablo a Timoteo es clara y nos responde la inquietud a muchos seguramente hoy en día. Debemos comportarnos de una manera especial. No es que yo sea uno aquí en la iglesia y otro afuera, no, pero sí tenemos que tener algo especial aquí en la iglesia, de una manera específica en la iglesia, porque es la casa de Dios y es la iglesia del Dios viviente. Es el lugar donde Dios habita, la casa de Dios. Eso de una vez lo hace especial, definitivamente, ¿no? Claro, yo sé que todos vamos a decir con lo que sabemos decir: pero es que todos somos templo del Espíritu Santo. Claro que sí, eso lo dicen muchos, aparte el mismo Pablo lo dice. Todos somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Y está bien, eso es verdad. Pero sencillamente, todos los que somos templo del Espíritu Santo, cuando estamos juntos, vamos edificando la casa de Dios, siendo el
primer ángulo, el principal ángulo, Jesucristo, y cada uno de nosotros somos piedras que vamos construyendo y edificando la iglesia, que es la morada del Espíritu, como dice el mismo Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Claro que sí. Ahora, noten eso que es muy interesante, porque hay muchos que dicen, no, pero usted para qué va a esa iglesia en el encuentro, eso ya no está el Espíritu, como si el Espíritu estuviera en un lugar y no en nosotros. El Espíritu no está en un lugar, el Espíritu está donde nosotros estamos. El solo hecho de pensar que juntos construimos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, tiene sus implicaciones. Ahí ya nos envía un desafío que yo sé que muchos han decidido descartar ese desafío. ¿Cuál es el desafío? Arriesgarnos a estar juntos con todas nuestras diferencias. Cuando tengamos la casa en Santa Mónica, que ese ventilador sopla mucho, que yo soy friolento, que le apaguen al aire, que el sonido está muy duro, que el carro no tuve dónde parquearlo. Esas son cositas así nomás, ¿no? Y hay otras muchas, muchísimas. Como por ejemplo, información como la que sucedió con Renberto. A veces uno no sabe si contarla o no, porque hay gente que es mucho más quisquillosa, entonces dice, ¿y para qué lo contó, pastor? Y dice, ¿y por qué no lo contó? Bueno, no sé qué hacer, yo todavía así, profeta, y saber qué es lo que le gusta, es muy templado. Estar juntos y nosotros ser la casa de Dios tiene implicaciones, y es vivir con nuestras diferencias de carácter, de costumbres, de temperatura del cuerpo y todo lo que usted se le imagine más. Tiene que ver con eso. Pero también tiene la implicación de apoyarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, de protegernos y convivir juntos como miembros de esa casa. Y aquí tenemos que tener claro esto. Que yo soy templo del Espíritu Santo, sí. Eso no lo pongo en duda porque lo dice la Escritura. Pero que yo solito, allá donde estoy y no me reúno con nadie, yo soy la iglesia, mentira del diablo, como decía algún pastor que conozco. No es cierto. Porque en ninguna parte del Nuevo Testamento le decía, tranquilo, usted quede en su casa fresco. Ellos se reunían en las catacumbas, juntos, se buscaban. Y vuelvo y le digo, usted lee en las cartas, Pablo escribe las cartas y está llamando la atención a aquel que está caminando mal, y en muchas ocasiones le dice a ese, repréndalo. Así parte de la iglesia, pues tienen que enderezarlo, porque ¿qué hacemos? Las cartas son esto, ¿no? Definitivamente lo que Pablo dice es que nuestro comportamiento en la casa de Dios, la iglesia, debe ser específico y comprometido y diferente a cómo me comporto en otros lugares. Es diferente, como vamos a ver más adelante. Porque yo mismo soy la casa de Dios. Yo mismo soy la iglesia del Dios viviente. Yo hago parte de ella. Mi presencia y mi participación en ella o la enriquece o la daña. Así como Timoteo, todos los cristianos estamos llamados a comportarnos en la iglesia en relación directa a los deberes que tenemos y a los privilegios que nos corresponde. Una de las cosas que reflexionaba frente a este texto, como vamos a ver más adelante, porque todos vamos a la iglesia a ver qué me da el Señor, qué me ofrece el Señor a mí, porque tenemos necesidades, obvio, pero una cosa les digo, a veces nos olvidamos de qué es lo que yo tengo que hacer, y estar en la iglesia no solamente es para recibir, sino también qué voy a dar yo. Y cuando estoy hablando de dar, no estoy hablando del diezmo, hablo de muchas cosas más, muchas cosas más. Pero además de ser la casa de Dios, como dice Pablo, la iglesia de Dios viviente, dice ahí, porque es fundamento y columna de la verdad. ¿Por qué debo yo comportarme de una manera específica en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente? Porque la iglesia es depositaria del fundamento y la verdad. A ella el Señor le confió el fundamento y la verdad. Más allá de lo que se llegue a pensar, la iglesia despreciada y desprestigiada, y con razón, a ella se le ha encomendado ser fundamento y columna de la verdad. Y me dice, pero ¿cómo el Señor le fue a confiar la verdad a ellos, a los cristianos? Que si alguien viene acá y nos ve a nosotros y dice, no, a esta gente le confió el Señor la verdad. Eso es un privilegio y una gracia increíble, ¿cierto? Una verdad que la iglesia como fundamento y columna debe defender, debe sostener y debe poner en alto. Esa verdad que nos ha hecho
libres. ¿Recuerdan lo que dice Juan? Creo que es 8 tal vez. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad que nos ha hecho libres es la que el Señor le dijo a la iglesia a través de Pablo. La iglesia es el fundamento y columna de la verdad. Eso, yo digo, cuando uno piensa en eso como iglesia, uno siente que eso es muy grande para nosotros. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 15 días? Recuerda que al igual que la esposa de Oseas, la prostituta, la iglesia no es lo que ella es por ella misma, sino por lo que el esposo hizo por ella. Igual sucede con la iglesia. Desprestigiada y todo lo que se dice de ella, sigue siendo la casa de Dios y la iglesia del Dios viviente, a quien se le ha encomendado el fundamento de la verdad y es columna de ella. Cada uno de nosotros somos columnas de la verdad, cada uno, y eso es muy importante que lo entendamos. Una iglesia, entonces, una iglesia a la medida, es la que se edifica cuando cada uno participa en ella, entendiendo que les han encomendado, y permita, porque quizás puede ser repetitivo y como decía, intensivo en esto, ¿no? Se le ha encomendado el fundamento de la verdad y a cada uno es columna de la verdad, esa verdad que nos ha hecho libres. Entonces, si había una pregunta de por qué yo en la iglesia no me puedo comportar como quiero en cualquier parte, ahí está clarito. ¿Por qué es la casa de Dios? Y porque es la iglesia del Dios viviente, fundamento y columna de la verdad. Eso nos tiene, y quizás aquí no estoy agotando el tema, ustedes pregunten, ¿qué más implica eso? Muchas cosas implica eso. Pero es donde entramos al otro punto que dice Pablo. Dice, indudablemente grande es el misterio de la piedad. La piedad, el misterio de la piedad, que es lo segundo que quiero compartir con ustedes. Ahora, uno cuando le hablan de piedad, dice, ser piadoso en este tiempo es algo que nadie quiere. Ser piadoso, eso no vale la pena. Que no rompe un plato. Es decir, la piedad es sinónimo de religiosidad, de experiencias de sitios lúgubres como monasterios. Esa gente es piadosa y uno dice, uy, yo como eso no quiero ser. Nadie quiere ser piadoso. Los animo a que ustedes lean más adelante, porque el Pablo en esta carta y en otra, la otra también habla mucho de la piedad. ¿Saben ustedes lo que dicen? Porque gran ganancia es la piedad y acompañada de contentamiento. ¿Se acuerdan ustedes? Más adelante dice que teniendo sustento y abrigo estemos con eso contentos. Dice, eso es ser piadoso. Dice, uy, tan conformistas. Quizás algunos dirán eso. Pero ser piadoso, nadie quiere ser piadoso hoy en día. Nadie, por favor. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que la verdad de la iglesia es columna y fundamento del ministerio de la piedad. La verdad de la cual somos fundamento y columna es el misterio de la piedad, el misterio de la fe en Cristo. Ese misterio, y lo describe Pablo ahí, como le decía, como en un himno, y lo resume rápidamente, esa verdad que la iglesia debe defender, sostener y poner en alto. Dice, que Jesucristo se hizo hombre, lo dice ahí, versículo 16, y al ser rechazado y crucificado por nosotros, fue justificado por el Espíritu. Algo que vieron los ángeles, dice Pablo, y cuyo mensaje es predicado a todas las naciones para que todo el mundo crea, porque fue recibido victorioso en los cielos. Ese es el misterio de la piedad. Esa es la verdad que nosotros tenemos que enseñar. Ese es el fundamento y columna que nosotros debemos sostener, que debemos vivir y que tenemos que enseñar. Más adelante, como les digo, Pablo le dice a Timoteo, esto enseña, y si esto enseña, serás un buen ministro, le dice, o un buen apóstol. Entonces, la razón de ser de la iglesia del Dios viviente es ser fundamento y columna de la verdad y dar a conocer el misterio de la piedad. Esa es la razón. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? La razón fundamental y la principal, no digo la única, porque quizá alguno diría, no, pues estoy en el lugar equivocado, pero lo más importante, permítanme decirlo, es porque somos predicadores quienes damos a conocer el misterio de la piedad y lo defendemos. Por eso estamos aquí, nosotros. La gente no debe venir a la iglesia y querer ser parte de ella, porque si se vuelven cristianos les irá bien y serán felices, o se les arreglarán los matrimonios, o llegarán a ser prósperos económicamente. La gente no debe venir a la iglesia por eso. No que no suceda, perdón, hago la expresión,
Eso va a suceder. Pero ese no es el motivo por el cual debemos decirle a la gente que venga a la iglesia. A la gente debemos decirle que la iglesia del Dios viviente está llena de aquellos que han experimentado el amor inmerecido de Dios, que aunque seguimos siendo imperfectos y pecadores, sabemos que Dios nos sigue amando y nos está transformando. No estamos en la iglesia porque seamos santos, estamos en la iglesia porque experimentamos el misterio de la piedad por medio del cual el Señor nos está santificando. Ahora, esto es muy importante, porque una de las cosas de las que nos acusan a nosotros los cristianos hoy en día, y hace algunos años para acá, es que nos creemos santos y que todo el mundo está destinado al infierno. Recuerden esto, la única diferencia entre los que están afuera y nosotros, no es que nosotros no seamos pecadores. Entre nosotros hay pecadores y quizás peores que ellos. La única diferencia es que reconocemos nuestro pecado y el misterio de la piedad que nos dice el único camino para que usted cambie ese pecado es Jesucristo. Esa es la única diferencia. Hoy les digo, la gente nos cuestiona porque nosotros nos convertimos la conciencia moral del mundo y decimos a todo el mundo que son pecadores. No, hay que decirle, yo soy igual de pecador que usted. Solamente que yo reconozco que necesito a Jesucristo, que se hizo hombre por mí, que tomó mi lugar y que fue a la cruz para perdonarme. Esa es la diferencia. Ese es el misterio de la piedad que nosotros tenemos que enseñar. Ese que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Como fundamento y columna de la verdad debemos ofrecer el mensaje de Jesucristo, ponerlo en alto como la única verdad que puede liberar a aquel que reconoce su condición de pecado y se humilla reconociendo que alejado de Dios nada puede hacer. Mire, ustedes deben haber escuchado gente que dice, no, la verdad es que yo soy muy malo, muy pecador, y yo para ir a la iglesia a dañarlos allá, ustedes son todos santos. Como decíamos hace 15 días, no, aquí somos pecadores todos. Aquí no tenemos que llegar a ser santos a la iglesia para ser parte de ella. Aquí venimos para que el Señor nos santifique y usted necesita eso, venga a la iglesia por eso. Hay que invitarlos a eso, que vengan a la iglesia. Como fundamento y columna de la verdad, la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, debería decirle al mundo que bienaventurados son aquellos que reconocen su pobreza en espíritu, que no tienen nada y que no tienen nada que ofrecer para ser salvos. No tengo nada para ser salvo. Que no tenemos nada para que nos libere del pecado, nada. Y que solo existe uno, que cuando lo conozcamos podremos ser verdaderamente libres. Y perdónenme esto que he escuchado de mucha gente, dice, es que yo conozco gente que es más buena que los cristianos. Son buenos, hacen buenas obras, son gente que les sale por los poros la bondad. Y dice, y lo único que les falta es ser cristianos. No, casi nada. ¿Usted no ha escuchado eso? Son tan buenos que de lo mismo bueno se dañan. Y los comparan con los miserables cristianos pecadores y dice, pero es que esa gente, esos cristianos son pecadores y malos, esa gente es buenísima. La única diferencia es que esos miserables pecadores cristianos tienen a Jesucristo que los libera y los transforma y lo buscan para eso, y los otros se quedan en su bondad allá haciendo cosas buenas. Pues esos, perdone le diga, literal y puede sonar duro, están para el infierno, porque no es por obras, es por gracia. A eso se refiere Pablo, por eso ese cambio tan increíble en ese texto que él menciona ahí. Somos columna y baluarte de la verdad, fundamento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que dice que Cristo murió por mí porque yo no podía hacer nada, estaba destinado al pecado, al infierno, que sigo siendo pecador, pero que Jesucristo es victorioso y porque Él es victorioso, yo soy victorioso. No hay otra razón. Esa es la verdad que nosotros debemos predicar. No que la gente venga aquí para que se le vaya bien en el negocio o el matrimonio se le arregle, porque eso no es mágico. No, es humillándose y reconociendo que soy pobre en espíritu, que no tengo nada y que necesito todo de Dios. Ese es el fundamento y la columna de la verdad que debemos predicar nosotros, que lo resume Pablo ahí. Esa verdad que nosotros como iglesia debemos predicar a todas las naciones, a todas las familias, a todas las personas. ¿Y saben por qué lo debemos hacer? Dice el capítulo 4, lo mencionó ahorita, versículo 1, dice, porque el Espíritu Santo nos dice que claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañadores y enseñarán
enseñanzas que provienen de demonios. La preocupación del apóstol y de los cristianos es que se estaba levantando tal cantidad de falsos maestros que dijo, si ustedes no enseñan el misterio de la piedad, nos fregamos. Y por eso somos columna y baluarte de la verdad. Si nosotros no predicamos el misterio de la piedad, y se lo resumo otra vez, que Cristo se vino en carne, que fue justificado por nuestro pecado, que lo vieron los ángeles, que se levantó victorioso y que fue ascendido al cielo. Ese es el misterio de la piedad que lo resume Pablo ahí. Si nosotros no predicamos eso, el misterio de la fe en Cristo, otros no vendrán, ya están aquí, enseñando cosas que apartarán a algunos de la verdad. Ya están aquí. Y si usted se pone a reflexionar, como hice yo, nunca antes en la historia de la humanidad circulan falsas enseñanzas tan fácilmente maquillando la verdad como sucede hoy. Usted evalúe las cosas que le envían y le replican cada día. Y ustedes dirán, pastor, otra vez usted sí es cansón con eso. Y se van a dar cuenta que mucho de eso es herejía. Pero como no conocemos el fundamento de la verdad, como no lo predicamos, nos dejamos engañar. Un escritor cubano que se llama Justo González, en un librito pequeño que escribe a partir de la primera de Juan, dice, no creáis a todo espíritu, dice Justo González, en su libro dice, el peligro de una herejía no está en la mentira que dice, sino en la verdad que contiene. Porque la herejía te dice la verdad, pero cuando menos piense, te inyectó la mentira y tú no te diste cuenta. Eso es como un durazno, dice él. Delicioso por fuera, pura verdad. Habla de Cristo, menciona la Biblia, pero al centro está el veneno. El peligro de una herejía no está en la mentira, recuerde eso, porque si usted le dice la mentira, usted un momentico, eso no es de Dios, pero no se la van a decir de frente, se la van a envolver con la verdad, dice Justo González. Y quiero decirles esto, muchos de nosotros, sin ser conscientes, estamos patrocinando falsas enseñanzas y promocionando predicadores que aunque hablan de verdad, recuerden que hay medias verdades, ¿no? En el fondo desvían la verdad. Yo les digo, perdón que le digo, yo hasta me he cansado de decirle a la gente, evalúe en las redes, pero cuidado con esto que dice. La verdad me canso de eso. Replican cosas de Joel Austin, de allá, hereje total, y seguro algunos dirán, ¿en serio, pastor? Pues sépalo. Y como ese muchos igual, total hereje. Pero es que habla de la Biblia, es un predicador de la iglesia más grande de Estados Unidos, hereje total. Hay gente que replica devocionales, por ahí alguien replicaba devocionales y devocionales de una cosa ahí, ¿cierto? Y de pronto a alguien se le ocurrió investigar quién era el personaje de donde venía esos devocionales. Y resultó que era medio torcido y no era tan santo como parecía. Pero el que lo replicó no se puso a averiguar quién era ese personaje. Eso es fundamental, les digo. Y Pablo lo dice. Porque el Espíritu dice que vendrán gente que hará que la gente se desvíe de la fe. Y si yo quiero estar en una iglesia, la medida es una iglesia que escudriña, que conoce. Yo les digo una cosa, si usted por lo menos se toma un poquitico de tiempo para replicar todo lo que le llega, hágalo. Si usted decide no replicarlo más porque le da miedo, no lo haga más. Nosotros perdimos gente, una señora se puso brava porque le decía, tenga cuidado con lo replica. Dijo, no, uno hace lo que quiere, y se fue a la iglesia. Y está en un grupo, allá. Brava porque yo le decía, no escriban tanta cosa, por favor evalúen. No. Y se fue a la iglesia brava por eso. Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, si esto enseña, serás buen ministro de Jesucristo. Esto manda y enseña que la iglesia es la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad. La iglesia, la medida, no es la que enseña algunas doctrinas cristianas, y la gente le dice, o la gente le dice lo que quieren escuchar para que sean felices y vivan sabroso.
es la que practica, la iglesia de la medida, la que practica la enseñanza del misterio de la piedad, el misterio de la fe en Jesucristo. Esa es. Que al ser pobre en espíritu, la iglesia de la medida, sabiendo que somos perdidos en nuestra pecaminosidad, Jesús se hizo hombre, fue a la cruz y resucitado victorioso para que fuéramos perdonados y para que tuviéramos vida eterna, convirtiéndonos en el fundamento y en la columna de la verdad que debemos proclamar. Haciendo esta reflexión, me llegó, alguien nos puso un devocional, un texto, un versículo de esta semana, Salmo 27:4, creo que está ahí. Dice así: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Noten eso, no? ¿Para qué queremos estar todos los días en la casa del Señor? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Y me pregunté, si yo busco estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, ¿cuál es la hermosura del Señor que yo quiero contemplar? ¿Cuál es la hermosura del Señor que quiero contemplar? Y llegué a esta conclusión personal, que todos los días de mi vida quiero contemplar la hermosura del amor de Dios. Ese amor que particularmente a mí me sigue amando a pesar de que soy como la prostituta de Oseas, que no lo merezco, que a pesar de que sigo siéndole infiel y me aparto, Él me sigue buscando y me da otras oportunidades, porque le pertenezco, porque dio su sangre por mí. Esa es la hermosura que yo quiero ver en el templo de Dios. Esa es la hermosura que debemos contemplar, que el Señor nos sigue amando a pesar de que seamos como la prostituta de Oseas. Que a pesar de que sigo pecando me permite estar en su casa, que yo puedo estar en la casa de Dios siendo el pecador que soy. Eso es muy hermoso, por favor, es la hermosura del amor de Dios. Y que me permite ser parte de su iglesia, que me sigue confiando a mí, que sea el fundamento y columna de la verdad. Eso no es el amor hermoso de Dios, por favor. Y que Él espera que yo defienda esa verdad con mi vida, que la sostenga y que la ponga en alto para que todos lo conozcan y que las naciones y el mundo crea en Él. Esa es la iglesia, la medida en la que yo quiero estar, la que me lleva todos los días a contemplar el hermoso amor de Dios que me sigue amando, aunque en este momento merecería que me chamuscara de una vez. Es la hermosura del amor de Dios. Oremos. Señor, qué privilegio ser parte de tu iglesia. Qué privilegio, Señor, es ser fundamento y columna de la verdad. Esa verdad que todos experimentamos, que todos sabemos, pero que se nos olvida, Señor. Hablamos de un Dios que es buena gente, que a todos quiere. Pero se nos olvida, Señor, que tenemos que decirle a la gente que necesitan reconocer su pecado y su maldad para que tú los transformes. Que nosotros no somos mejores que ellos, Señor. Que para ser fundamento y columna de la verdad no hicimos absolutamente nada. Todo es tu gracia, Señor. Gracias por recordarnos esta mañana que ser fundamento y columna de la verdad nos demanda proteger, sostener y proclamar ese misterio de la piedad para que todo el mundo sepa quién eres tú, Señor. En este tiempo donde hay tanta espiritualidad, como nunca antes quizás, se nos olvida que lo central fue lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, Señor. Y te damos gracias por haberlo hecho y por habernos recordado, Dios.
Como dijiste allá en Mateo, Señor, todo lo demás es añadidura y nosotros nos hemos quedado predicando las añadiduras. Que si la gente se acerca a ti será feliz, que serán prósperos, que sus matrimonios irán bien. Pero se nos olvida, Señor, enseñarles que ellos mismos son responsables, privilegiados de ser el fundamento y columna de la verdad. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia, que muchos de nosotros, Señor, en nuestro pecado la hemos manchado, que está desprestigiada porque muchos de nosotros hemos hecho cosas que hacen que la gente ni siquiera quiera ir a las iglesias. Pero gracias, Señor, porque la iglesia, la casa de Dios, no es lo que es por nosotros, sino por lo que tú eres, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que a nosotros, que nos has dado el privilegio de ser columna y fundamento de la verdad, nos ayude, Señor, a cuidarnos de ser desviados por falsas enseñanzas. Señor, hay tanto que circula hoy en día, que estamos sobrealimentados, Señor. Y que somos tan inocentes y a veces no tenemos el discernimiento. Y muchos están siendo engañados, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser responsables. Que si nosotros somos el fundamento y columna de la verdad, seamos responsables, Señor, con aquello que tú nos mandas a compartir, a publicar, a replicar, a predicar. Que yo entienda que cuando yo estoy enviando un mensaje, estoy predicando tu verdad. Pero que sea tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Y Señor, gracias. Porque cuando nos vemos acá nosotros, en tu iglesia, en tu casa, contemplando la hermosura de ese amor, Señor, que nos sigue amando, que nos sigue sosteniendo, que nos sigue dando otras oportunidades aunque no lo merezcamos, Señor. Que aunque seguimos siendo infieles como la prostituta de Oseas, que aunque te dejamos, tú como esposo siempre nos seguirás amando, porque nos compraste con tu sangre, Señor. Padre, gracias por tu palabra, por bendecirnos.